gracias, Señor, por tu misericordia. Queremos, Señor, que hoy tú nos hables. Habla a cada uno de nosotros, habla a nuestros corazones. Que este tiempo sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Queremos ser enseñados por ti. Permítenos, Señor, escuchar tu preciosa voz. Que no sea voz de hombre, sino que sea tu voz. Abre nuestros corazones y nuestro entendimiento para poder comprender este mensaje, para que llegue a lo profundo de nuestros corazones. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, le damos también la bienvenida a las personas nuevas. Es un honor, es un placer. Vamos a disponernos a considerar Mateo 5, versículo 20. Vamos a estar en ese versículo y vamos a analizar unas cositas, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús venía hablando y estaba en un entorno con los escribas y con los fariseos, y parecía como que había roce con los escribas y con los fariseos. Parecía que lo que decía Jesús como que incomodaba a los escribas y a los fariseos. Y dice Jesús en el versículo 5:20: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y podemos preguntarnos muchas cosas de acuerdo a esto que Jesús les está diciendo allí a sus discípulos. ¿Y acaso Jesús estaba en contra de la ley? Porque los fariseos en ese tiempo, los escribas, eran gente que eran muy detallada, personas que eran muy rigurosos, conocían la palabra, eran estudiosos de ella. Entonces ellos se esforzaban por poner en práctica cada detalle, cada cosita de la ley. Ellos eran muy rígidos, muy estrictos. Pero a Jesús decirle esto a sus discípulos: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Acaso Jesús estaba en contra de la ley o a favor de ella? Porque si Jesús dice que la justicia debe ser superior, pero si los fariseos y los escribas eran los que guardaban la ley, eran los estudiosos, entonces ¿por qué Jesús dice eso? Pero mirando más atrás, Jesús explica que no, que lo que Él está diciendo no va en contra de la ley. Miremos más atrás en el verso 17, Jesús dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe, a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces Jesús aquí está aclarando algo importante, que Él no estaba en contra de la ley. Al contrario, Él no dijo que la iba a abrogar, dijo que venía a cumplirla. Entonces todas las enseñanzas de Jesús estaban de acuerdo con la ley en el Antiguo Testamento. Pero lo que Jesús decía no estaba en contra de la ley, estaba en contra de los escribas y de los fariseos de aquella época. ¿Y por qué Jesús estaba en contra de los escribas y los fariseos? Porque dice que nuestra justicia debe ser superior
a lo de los escribas y a la de los fariseos. Entonces, tenemos que hacernos tres preguntas. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Es la primera pregunta que debemos hacernos. ¿Quiénes eran ellos? Segunda pregunta. ¿En qué consistía la justicia de ellos? ¿Cuál era la justicia que ellos practicaban? ¿Por qué Jesús dice que nuestra justicia debe ser superior? ¿Por qué la justicia de ellos era deficiente? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿en qué modo nuestra justicia debe ser superior? Tres preguntas. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? ¿Por qué la justicia de ellos era deficiente? ¿Y por qué o en qué modo nuestra justicia debe ser superior a la de ellos? Debemos mirar un poquito el contexto histórico. ¿Quiénes eran los escribas? En esa época, en el tiempo antiguo, no había imprenta, no había máquinas, no había nada. ¿Qué pasaba? Que surgió un oficio. Los escribas copiaban los textos. Ellos eran los que traducían y copiaban los textos en el tiempo antiguo. Y ellos empezaron a coger fuerza después de la deportación del pueblo que fue en Babilonia. Cuando el pueblo de Israel fue deportado, ellos tuvieron un tiempo allá de esclavitud en Babilonia. Y después de que Dios los libera de Nabucodonosor y del rey Ciro y todo eso, ellos vuelven a Jerusalén. Y Jerusalén estaba en ruinas. Ellos empezaron a volver a reconstruir el templo, a volver a reconstruir las cosas. ¿Y qué pasó? Que habían oficios donde ellos tenían que copiar los textos, traducirlos y copiarlos. Y a ellos se les empezó a llamar escribas. Inicialmente los escribas era una generación familiar, es decir, que el padre era escriba y el hijo también escriba, y así iban por familias de escribas. Después de eso, ya fue tomando como un oficio muy importante, es decir, ellos eran muy respetados. De tanto que ellos copiaban los textos sagrados, ellos ya comenzaron a adquirir mucha sabiduría. Entonces empezaron a convertir en intérpretes de la ley. Ellos eran muy conocedores de la escritura, porque ese era su oficio, copiar el texto. Y era tanto que copiaban que ellos ya se volvieron unas personas muy importantes. Eran personas muy honradas en ese tiempo, antes de que viniera Jesús. Entonces lo que ellos decían prácticamente era como lo que la Biblia decía. La opinión de ellos era muy importante. Ellos eran por cualquier cosa preguntaban. En el pueblo judío, ¿a quién le preguntaban? Al escriba o al intérprete de la ley, porque ellos eran los que tenían la sabiduría. Entonces todo lo que ellos decían era prácticamente palabra de Dios. Se consideraba así en ese tiempo. Y si miramos en ese tiempo, cuando empezó la reconstrucción del templo, cuando ellos venían de ese encierro, cuando ellos venían de esa esclavitud en Babilonia, Esdras era un escriba. Nosotros podemos mirar que Esdras, él fue enviado a Jerusalén para empezar a hacer una obra de reconstrucción. Y veremos un momentico quién era Esdras, en Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7, versículo 10. ¿Y cómo era que hacía Esdras? O en ese tiempo antes de Jesús, que él era un escriba. Pero ¿qué él hacía para estudiar la escritura? Dice en el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Dios y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y sus decretos. Eso era lo que hacía un escriba. Pues Esdras era uno de sus escribas. ¿Qué era lo que hacía el escriba? Preparaba su corazón, porque ellos inquirían en la ley, escudriñaban. ¿Para qué? Para cumplirla y para enseñar los estatutos y decretos.
Por eso eran hombres muy honrados. Por eso cuando Jesús dice, o cuando Jesús está en contra de los escribas, es como si en ese tiempo los judíos dijeran, pero entonces está en contra de la ley, porque si los escribas son estudiosos, son intérpretes de la ley, ellos estudian, ¿por qué Jesús está en contra de ellos? Era lo que se preguntaban los judíos en ese tiempo. ¿Por qué Jesús? Por eso Jesús explica y dice, no, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces ese eran los escribas, ellos tenían un oficio, y era copiar, escribían y copiar el texto. ¿Y cuál era el oficio de los fariseos? ¿O quiénes eran los fariseos? Ya sabemos quiénes eran los escribas. Eran los que copiaban el texto y eran los intérpretes de la ley. ¿Y quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta. ¿Pero qué es una secta? Es un grupo religioso. Ellos eran una secta o un grupo religioso. En el tiempo de Jesús había como 4 sectas. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los celotes y había otra. Entonces, los fariseos hacían parte de una secta judía o una secta religiosa. ¿Y qué eran lo que hacían los fariseos? Los fariseos no tenían un oficio. Ellos lo que hacían era poner en práctica rigurosamente todo lo que los escribas enseñaban. Entonces, todo lo que los escribas enseñaban, como ellos eran los maestros de la ley, los intérpretes, entonces los fariseos lo ponían en práctica y trataban de cumplir cada detalle rigurosamente. Eso era lo que hacían los fariseos, cumplir cada detalle al pie de la letra de lo que los escribas decían. Pero entonces, ¿por qué ellos estaban mal? Porque Jesús dice, si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y los fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Pero si ellos eran los hombres admirados, de momento, los hombres respetados, los que ante los hombres guardaban la ley, mostraban todo, ellos eran rigurosos en sus ritos, en las ceremonias, en el templo, cada detalle ellos lo guardaban. Entonces, ¿qué estaban haciendo mal? Porque Jesús está en contra de ellos. Es como, por ejemplo, uno lo compara con alguien que quiere entrar, por ejemplo, a un deporte. Y yo vamos a traer, por ejemplo, el mejor basquetbolista, Michael Jordan, por ejemplo. Y yo quiero que mi hijo entre a una liga de baloncesto y dice, no, usted tiene que ser mayor a Michael Jordan. Dice, pero si Michael Jordan es el más grande, ¿cómo va a ser mayor a ese? Eso pensaban los judíos, pero ¿cómo? Más que los escribas, y ellos son los estudiosos, los que más saben, ellos son los que ponen en práctica. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros tengamos que ser superior a ellos o no vamos a entrar en el reino de los cielos? ¿Qué quiere decir eso? Ahora, también Jesús lo está diciendo, ¿por qué? Porque aunque ellos eran muy rigurosos y muy estudiosos, ellos estaban en un error, que es lo que nosotros tenemos que mirar, cuál es el error. Y también es importante que Jesús, aunque nos muestra su amor y su misericordia, también Jesús denunciaba el error. Nosotros debemos tener cuidado con eso, porque hoy en día hay mucha falsa enseñanza, hay mucha falsa doctrina, hay mucha herejía, hay mucha secta, hay muchas religiones que aparentemente hablan de parte de Dios, pero realmente no hablan de parte de Dios. Y eso es lo que Jesús estaba denunciando en ese tiempo, y es lo que nosotros también debemos mirar hoy en día. No podemos caer de pronto en el ecumenismo, de que todos nos unimos, entonces yo me uno con los musulmanes y con los testigos de Jehová y con los católicos romanos y me reúno y todos nos unimos porque todos tenemos que estar en unidad. Pero es que no podemos estar en unidad cuando está el error. O sea, yo no puedo estar en unidad con un musulmán que no cree que Jesús es Dios, o con un testigo
Jesús dice que procurar la paz con todos los hombres. Yo debo procurar la paz, pero yo debo denunciar el error. Es decir, no puedo ser partidario de la mentira, sino que Jesús nos manda a defender la verdad, como Él lo hizo acá. Él debía exponer a estos hombres que eran tan admirados, tan respetados, tan honrados en el tiempo de Jesús. Ellos eran los más grandes. Por eso aquí están chocando ya los judíos. ¿Pero por qué? ¿Cómo así? Ellos ya están aquí pensando, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Pues que Jesús está en contra de la ley. Y eso era lo que querían ellos, que Jesús estaba en contra de la ley. Por eso Jesús se los explicó y les dijo: no, yo no estoy en contra de la ley. No he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Entonces, ya resolvimos nuestra primera pregunta: ¿quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos? Ahora vamos a mirar cuál es la segunda pregunta. ¿Por qué era deficiente la justicia de ellos? ¿Por qué ellos lo estaban haciendo mal? ¿Por qué, si nosotros seguíamos la justicia de ellos, no debemos seguir al reino del cielo? Esa es la segunda. Ahora, ¿cómo era la justicia entonces de los escribas y de los fariseos? Si ellos estudiaban la ley, eran intérpretes y procuraban cumplirla al pie de la letra. Hay 4 características que vamos a mirar de la justicia de los escribas y de los fariseos. La primera, ellos tenían una justicia legalista. Una justicia legalista. La segunda, ellos tenían una justicia externa. La justicia de ellos era externa. Legalista. La primera característica de la justicia de ellos es que era legalista. La segunda característica es que era externa. La tercera es que era parcial. Y la cuarta es que era hipócrita. Esas son las 4. Vamos a ir analizando cada una de ellas. ¿Qué quiere decir legalista? Yo he escuchado hoy en día muchas veces yo he escuchado: no, es que esa es una iglesia legalista, es que allá son legalistas. Y si los fariseos eran legalistas, ¿qué quiere decir eso de legalista? ¿Qué podemos pensar de alguien que sea legalista? ¿Que es muy legal? ¿O es muy ilegal? ¿Que todo está bien o que todo está mal? ¿O que todo lo ve mal? Que cualquier detalle lo ve mal. Todo como que tiene que ser dogmático o rígido. ¿Ese es el legalismo? ¿O en qué se basa alguien que sea legalista? Alguien legalista se basa en lo que él puede hacer, en lo que yo hago. O sea, yo me puedo justificar delante de Dios por lo que hago. Ese es alguien legalista. Y entonces trata de hacer muchas cosas para ganarse el favor de Dios, porque es alguien legalista. Entonces su justicia no descansa en Dios, sino descansa en lo que él puede hacer. Yo soy justo porque yo oro, porque yo leo la Biblia, porque yo me esfuerzo, porque yo no le hago mal a nadie. Yo y yo. Entonces su justicia es lo que él hace y él va a descansar en lo que él hace. Esa es una persona legalista. Es alguien que trata de agradar a Dios por sus esfuerzos humanos. Trata de honrar a Dios. Como si el hombre pudiera ganarse el favor de Dios así, por el esfuerzo humano. Y eso era lo que pasaba con los escribas y con los fariseos. Ese es el primer error que ellos tenían. Era tanto lo que ellos querían ser tan rígidos, los fariseos, que querían hacer esfuerzos humanos. Y ellos creían que estaban bien.
Entonces, Jesús, ¿cómo no iba a denunciar eso? Si ellos primero estaban en un error y le estaban enseñando a otros ese error. Entonces yo no puedo callarme si yo veo que alguien está llevando a otra persona ¿a dónde? Al infierno. Porque no la está llevando a Dios, sino que ellos le estaban enseñando prácticas y rudimentos que no los llevaba a Dios, sino que los llevaba a ellos mismos. Porque tenían que hacer muchos esfuerzos sobrehumanos. Es decir, que ellos incluso ponían cargas a los hombres. Cargas que ni siquiera ellos podían llevar. Y eso era para ellos justicia. Una justicia legalista. Miremoslo un momentico en Lucas, capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 9. Y dice acá: a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Se da cuenta? Iniciando la palabra nos está diciendo cuál era el error de ellos. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Ellos se creían justos por lo que ellos podían hacer en su legalismo. Yo soy justo porque yo hago esto, yo sí madrugo, yo sí oro, yo sí esto, yo sí tal. Pero yo soy justo por eso. Eso es legalismo. Cuando yo caigo en eso, que porque yo agrado a Dios por las cosas que yo hago, caigo en el legalismo. Porque hoy en día eso se ve. Por eso hay iglesias legalistas que ponen cargas en las personas, donde las personas tienen que hacer y hacer para ganarse el favor de Dios. Y es un mensaje errado. Por eso es que uno no puede estar en unión con el error. Uno debe defender la verdad. Y es lo que Jesús hacía. Si Jesús no lo hace, todos esos ciegos iban a ser guías de ciegos. Y entonces, ¿a dónde iban a llevar a los demás? A un camino de perdición. Entonces dice el texto: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Es que eso suele pasar. Es que yo sí vengo a la iglesia, es que si yo sí oro, es que yo sí alabo, es que yo sí esto y el otro. No sé por qué no, pero yo sí hago. Yo sí soy santo delante de Dios. Eso hacían los fariseos. Y dice el 10: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Incluso ni siquiera la ley lo mandaba a ayunar 2 veces, lo mandaba a ayunar 1 vez al año. Pero él, como estaba haciendo cosas, se sentía justificado delante de Dios. Porque yo sí hago esto, porque yo no soy como esa prostituta, yo no soy como ese ladrón, yo no soy como ese drogadicto, yo sí vengo, yo sí hago. Y entonces empiezan a menospreciar a los demás. Que porque el otro está en pecado, que porque el otro está pasando un mal momento, que porque el otro necesita ayuda. En vez de ayudar, lo están menospreciando. Es que ese es un pecador, pero yo no soy pecador, yo soy santo. Porque yo sí hago y yo hago esto. Eso es lo que estaba orando el publicano, el fariseo. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Oh Dios, os digo que descendió a casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces se da cuenta que el primer error que tenían ellos con ese legalismo
querían ser justificados delante de Dios por lo que hacían, y querían hacer, y querían hacer. Y ellos no se daban cuenta que dentro de ellos había errores, que había problemas. Por eso cuando Nicodemo se acercó a Jesús, le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace estas cosas si Dios no está con él. Pero Jesús coge a Nicodemo y lo desarma. Nicodemo era intérprete de la ley, maestro de la ley, la estudiaba. ¿Y qué le dijo Jesús a Nicodemo? Si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. O sea, así usted, Nicodemo, haga y haga y haga y haga, usted no va a poder entrar. Porque no es por el esfuerzo humano, no es por lo que yo pueda hacer. Y entonces en muchas religiones pasa eso hoy en día. Le dicen a la gente que tiene que hacer esto para acercarse a Dios. Yo he visto la gente un día de Semana Santa y va y se echa látigo en la espalda y va y se va de rodillas y se martirizan pensando que con eso van a ganarse el favor de Dios, que se van a ganar el favor con ayunar. Entonces yo me pongo a ayunar una semana y me voy a ganar el favor de Dios, o porque yo oré muchas horas me voy a ganar el favor de Dios. De eso no se trata, y muchas religiones venden eso. Es que si usted no hace, entonces usted está condenado, usted tiene que hacer, y ponen cargas a las personas. Eso pasó hoy en día y era lo mismo que hacían los fariseos. Ellos ponían cargas que ellos mismos no podían llevar. Por eso Jesús aterriza a Nicodemo y le dijo: no, usted tiene que nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir con nacer de nuevo? Es que su corazón es el que tiene que ser transformado. No es lo que usted haga, es su corazón el que tiene el problema. Porque ¿de dónde vienen las cosas malas? Del corazón. Y era lo que ellos no habían visto. Los fariseos no habían visto eso, que el problema estaba en el corazón. Y los fariseos no estaban atacando la causa, sino la consecuencia. Ellos atacaban lo que veían, trataban de hacer cosas externas, pero en realidad el problema era en el corazón. Por eso trataban de justificarse a sí mismos con todo lo que hacían. Y lo peor de eso es que si yo trato de justificarme, entonces veo a los demás que no son dignos, que yo sí soy digno porque yo sí hago delante de Dios, entonces me gane el favor. ¿Quién se puede ganar el favor de Dios? Nadie. Nosotros no podemos ganarnos el favor de Dios. Y ese es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que nosotros somos incapaces en nuestras propias fuerzas de acercarnos a Dios. No podemos. Somos incapaces. Necesitamos que sea Dios que nos salve. Necesitamos que sea la gracia de Dios en nosotros. Necesitamos que sea la misericordia de Dios, porque todo viene de Él. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Porque si una persona no es predicado el Evangelio y no está la gracia o el favor de Dios para que su fe pueda ser activada, para que pueda responder al Evangelio, esa persona no puede hacer nada. Entonces, ¿cuál es la gloria y cuál es la honra que nosotros tenemos delante de Dios? Ese es el Evangelio. El Evangelio es que nosotros no merecemos nada, no merecíamos que un Dios perfecto venga a la tierra y se haga hombre para salvarnos. ¿Por qué tuvo que hacer eso Cristo? Por nuestra incapacidad. Porque por más esfuerzo que hagamos y vamos y demos muchas cosas a los pobres, no vamos a poder agradar a Dios. Esa es la realidad. Y entonces una persona moralmente que se cree buena, cuando usted vaya a predicar el Evangelio se va a estrellar como un fariseo. Pero si yo soy bueno, pero si yo ayudo a pero si yo ayudo a mi familia, pero si yo moralmente soy bueno, pero no. Dios nos aterriza diciendo que no somos buenos. Que por más que queramos hacer, no podemos acercarnos a Él. ¿Qué dijo Jesús en el inicio? Cualquiera que enseñe uno de estos mandamientos o que no haga, será culpable. Entonces, si yo miro la ley de Dios que es perfecta, ¿acaso yo la puedo cumplir?
sinceramente, si yo me analizo, ¿puedo cumplir la ley de Dios? No puedo cumplirla. Y la palabra dice que con uno solo que yo falle, me hago culpable de todos. ¿Cuántos mandamientos hay en la ley? 213 mandamientos. ¿Los puedo cumplir? 213 mandamientos. Si nomás con los 10 mandamientos yo fallo, con los 10 yo voy a fallar delante de Dios. Entonces, no puedo hacerlo. Eso era lo que los fariseos no entendían. Ellos creían que ellos mismos podían hacer las cosas. Pablo era un fariseo. Miremos qué decía Pablo. Filipenses capítulo 3. Desde el versículo 4. Está hablando Pablo, apóstol de Jesucristo. 3:4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, en lo que él hacía. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. O sea, Pablo era irreprensible en cuanto a la ley, hacía todo al pie de la letra. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y que dice nuevo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios. Pablo sí lo había tenido, sí lo había entendido. ¿Qué dijo Pablo? Ser hallado en Él, no por mi propia justicia, sino por la justicia de Dios, que es por la fe. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? No por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Jesús hizo, la justicia de Dios. ¿Cómo puedo yo acercarme a la justicia de Dios? Por la fe, no por mis esfuerzos humanos, por lo que yo intenté hacer. Entonces, ese es el primer error, era legalista. Hoy en día hay legalismo, y todo lo que es legalismo es malo, porque no puede agradar a Dios con esfuerzos humanos. ¿Cuál era la otra característica? Que era externa. Es decir, los fariseos trataban de agradar a Dios por lo que la gente veía. Pues yo no cometo adulterio, yo no mato a nadie, yo no robo, yo me porto bien, porque la gente me está viendo. Entonces, todo lo que yo hago, que la gente me ve, ellos lo hacían. Donde los pueden ver, pero donde no los ven, no lo hacían. Ahí era el problema de ellos. Solo hacían las cosas para que los hombres los vieran justos delante de Dios. Pero ellos no hacían las cosas en su interior. ¿De qué servía que ellos no mataran si por dentro están odiando al otro? Si por dentro hay rencor contra el otro. Entonces no estoy viendo en mi corazón que tengo malos pensamientos. Eso era lo que no estaban viendo los fariseos. Ellos solo se preocupaban por lo externo. Y hoy en día también pasa eso. Muchas veces le damos más importancia a lo que se ve, para que no nos vean. Pero en mi corazón, ¿cómo está mi devoción con Dios? ¿Yo tengo mi devoción con Dios bien? ¿O solo me importa quedar bien delante
de las demás personas. Hago las cosas para verme externamente, no las cosas realmente. No analizo mi corazón. Eso era lo que los fariseos no hacían. Ellos tenían odios, resentimientos, ira, enojo, deseaban la mujer del prójimo. Por eso Jesús les dice: oíste que te he dicho, amarás a tu enemigo y odiarás a tu enemigo, pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Y Jesús les dice: cualquiera que mira a una mujer ya cometió eso en su corazón, y cualquiera que le dice una mala palabra a su hermano ya es homicida. Jesús le elevó el nivel porque ellos no estaban entendiendo. Ellos pensaban que solamente con hacerlo en la práctica era malo, pero no en el pensamiento ni en el corazón. Entonces es un error también. Era una justicia externa, y es una justicia que hoy también se ve, que vemos hoy en día, legalista y externa. La tercera, ¿cuál era la tercera característica? Parcial. Miremos Mateo 23. Dice Jesús, es que Jesús era duro con ellos. Mire, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, todos los mandamientos de Dios son importantes, no solamente de pronto el que me agrada, porque este me incomoda. Y entonces eso hacían los fariseos. Ellos obedecían a Dios en las cosas que les parecían agradables, pero las que no, para ellos no eran importantes. Entonces dice la palabra que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo tú mismo, a solas, y has ganado a tu hermano. Y entonces puede de pronto yo decir a alguien, dice, no, pero es que yo, ¿por qué tengo que ir? Porque yo tengo, bueno, entonces el mandamiento no es importante. Pero el otro que no matar, a ese sí lo cumplo, pero este otro no. Eso pasa. Que ve y reconcíliate con él, no, ese yo no lo hago. Entonces, eso es una justicia parcial. Yo quiero hacer los que me convienen. Yo no quiero amar a mi prójimo. No quiero amar a mi enemigo. No es que es tan difícil de amarlo. Es tan duro, es que no me lo tolero, no me lo aguanto. O le digo que lo amo, pero si me acerca no quiero hacer nada con él, no quiero estar con él. Entonces eso no es amor. Entonces estoy cumpliendo unos mandamientos sí, pero otros mandamientos no. A medias. Pero si todos los mandamientos son importantes, yo no le puedo dar más importancia a uno y al otro no porque no me gusta. Porque es que ese no, porque es que yo soy así, ese es mi carácter y a mí me dicen esto y yo no me aguanto. Entonces es una obediencia parcial. ¿Qué busca el cristiano? ¿Obedecer a Dios o hacerlo parcial? Obedecer en esto, en esto sí, pero eso no. Ahí estaba mal. ¿Y cuál era la última característica de ellos? Hipócrita. Era una justicia hipócrita. ¿Por qué era una justicia hipócrita? Porque ellos aparentemente mostraban amar a Dios, mostraban honrar a Dios, pero en realidad se estaban amando a sí mismos, se estaban honrando a sí mismos. ¿Qué era lo que les gustaba a los fariseos? Ser vistos por los hombres. Por eso hacían lo que era visible. Se paraban allá en el templo para ser vistos por los hombres. ¿Están honrando a Dios o se están honrando a ellos? Si yo hago las cosas
para que la gente me vea, para que la gente me admire, ¿estoy honrando a Dios? ¿Estoy amando a Dios o me estoy amando a mí? Es fácil deducirlo. Mateo 23, sigamos mirando Mateo 23, versículo 5. Jesús está hablando de eso, de los fariseos, y dice el 5: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, no las hacen para honrar a Dios, sino para que los vean, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Eso es lo que a ellos les gustaba, que les dijeran rabí, que los honraran. Y hoy en día eso pasa. La gente le gusta que le digan profeta, que le digan apóstol, que le digan pastor, que le digan líder, que le digan esto. ¿Acaso eso agrada a Dios? Cuando yo caigo en eso, en ese orgullo, en esa soberbia, en esa vanagloria de querer ser honrado por los hombres y hacer las cosas para que me vean, no estoy amando a Dios, ni estoy honrando a Dios, me estoy amando a mí, y quiero ser reconocido, como si es que nosotros hiciéramos algo. Eso es soberbia, eso es hipocresía. Y eso era lo que tenían los fariseos, ellos amaban eso. Si una persona le gusta que lo llamen así, usted es el ungido, usted trae la unción, usted trae la palabra, Dios lo usa a usted. Yo soy el que la aporto. ¿La gloria de quién es? De Él, por Él y para Él. Todo es de Él. ¿Nosotros qué tenemos? Nosotros no tenemos nada ni somos nada. Nosotros no somos nada. Es Dios el que hace todo. Y yo no puedo coger un 0,0001 de Dios para darme la gloria. ¿Le estoy robando la gloria a Dios? No puedo hacer eso, porque entonces mi justicia sería una justicia hipócrita. Y estaría diciendo que amo a Dios y me estoy amando yo, porque quiero que me aplaudan y me reconozcan, como es que yo soy el que sé. Eso ellos, como eran los que estudiaban la ley, entonces que los reconocieran y que les dieran la mejor silla y que les dijeran rabí. ¿Se da cuenta? Porque Jesús tenía que denunciar a los escribas y a los fariseos si ellos eran estudiosos, intérpretes de la ley? Pero es que resulta que los fariseos querían hacerlo pie de la letra, no lo que decía la palabra, sino lo que decían los escribas. Entonces todo lo que decían los escribas, los fariseos querían cumplirlo, no lo que decía Dios en su palabra. ¿Cuánto error y cuánto engaño tenían ellos y estaban llevando a otros a hacer lo mismo? Llevándolos al error, a que creyeran que podían ser justificados por su propia fuerza, a que cumplieran los mandamientos externamente, a que solamente cumplieran unos, no todos, los que les parecían fáciles, a que buscaran honra y gloria de los hombres y no de Dios. ¿Qué decía Pablo? Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una sola cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Miro siempre hacia adelante, al llamamiento del supremo galardón. Él no creía que él era yo soy mejor que Pedro, yo soy mejor que no. Porque ¿qué dijo Pablo? He trabajado más que todos ellos, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí.
¿Por qué yo hago las cosas? Por Dios. Porque es su gracia y su misericordia. No porque yo haya hecho más que todos, y yo sea esto, y yo soy, y yo lo hago. Eso es soberbia y orgullo. Es la gracia de Dios. Y si estamos aquí es por pura misericordia. Y si Dios usa a las personas es porque Él quiere mostrar su palabra, no porque nosotros seamos. No, Dios lo escogió porque yo soy el que sé. De lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. Él no dice que Dios escogió a uno que estaba capacitado. De lo vil, de lo peor, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios no escogió a uno capacitado ni a uno que supiera mucho, ni a uno capaz de nada. De lo vil, de lo menospreciado. Entonces, 4 errores grandotes que tenían ellos, pero no se habían dado cuenta. Ellos pensaban que estaban bien delante de Dios, porque creían que hacían muchas cosas, pero las hacían delante de los hombres, no delante de Dios. Trataban de agradar a los hombres, se amaban ellos mismos, le robaron la gloria a Dios. Entonces, ¿en qué sentido nosotros debemos exceder esa justicia? Que era la tercera pregunta. Ya vimos quién eran los escribas y los fariseos, ya vimos cuál era el error de ellos, y la tercera es qué nosotros debemos hacer o cuál es nuestra justicia, cómo debe ser superior. Entonces la justicia del creyente nunca debe ser confiada en sí mismo. Yo no debo descansar en mí ni en lo que yo puedo hacer, sino yo debo descansar en la justicia de Dios, porque es que es su justicia imputada la que me lleva a mí a ser justo, no todo lo que yo haga. Entonces mi confianza debe estar en la justicia de Dios, en lo que Él hizo, porque Él sí lo hizo perfecto, Él sí cumplió la ley, Él sí pagó. Yo no he pagado nada, ni podría pagarlo con 1000 vidas que tuviera. En eso debe descansar el cristiano, en la justicia de Dios y en lo que Él hizo. No en mis esfuerzos, ni en lo que yo pueda hacer, porque yo no puedo hacer nada. Estábamos incapacitados. Si no es por la gracia de Dios, nadie puede ser salvo. Por el favor de Dios. Nuestro modelo debe ser Cristo. ¿Qué dice Filipenses 3:13? Filipenses 3:13. Lo que habíamos dicho ahorita, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Sí? Eso es lo que debe pensar un cristiano. Un cristiano no debe mirar solo lo externo, sino yo debo reflexionar en mi corazón, porque yo no debo atacar la consecuencia sino la causa. La matanza, los homicidios, los robos, esos son consecuencias. Pero ¿cuál es la causa de que eso pase? ¿Por qué la gente roba, mata, adultera, tiene envidia, ¿por qué? Esas son las consecuencias, yo no debo atacar eso. ¿Qué es lo que lo causa? El corazón. Todo sale del corazón. Si mi corazón está mal delante de Dios, pues esa va a ser la consecuencia. Entonces yo debo mirar en mi corazón. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Salmo 139. ¿Qué dice? Oh Jehová, tú me has examinado, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues
aún no estaba la palabra en mi lengua, he aquí Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante de mí, rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tu conocimiento es demasiado maravilloso, tan alto que no lo puedo comprender. Es decir, que yo debo examinar mi corazón, porque esa es la causa. Entonces, primero, no debe ser algo externo, debe ser mi corazón. No debo descansar en lo que yo puedo hacer, creerme justo por lo que yo puedo hacer, sino que mi justicia descansa en la justicia de Dios, porque Él fue lo que hizo. ¿Qué más debo hacer? La justicia debe ser universal. Es decir, yo no puedo tener una obediencia perfecta, pero yo debo ver todos los mandamientos de Dios iguales. Yo no puedo querer hacer el que me agrada y el que a mí me incomoda dice, no quiero porque yo soy así. Siempre nos vamos a equivocar, No podemos obedecer perfectamente, pero sí debemos mirar todos los mandamientos como iguales. No el que me gusta y el que no me gusta. Tercero, amar a Dios de verdad. Que eso es lo que veníamos hablando. Amar es la gloria de Dios, no el aplauso. No esperar ser aplaudido, ni robarme la gloria a Dios, ni decir, no, es que yo escogí a Dios, y yo fui el que lo busqué, y yo fui el que hice, y yo me arrepentí, y yo. Cuando no es así. ¿De quién es la gloria? De Dios. La gloria es de Él. Entonces yo no debo buscar el aplauso de los hombres nunca, aunque eso es una tentación de Satanás, porque Satanás quiere que los hombres lo elogien. Uy, qué bien, mire que esto y esto. Entonces, si yo dentro de mí no controlo eso, me voy a dejar llevar de la vanagloria. Y me va a gustar el aplauso y la admiración, cuando no debe ser así, cuando es por pura misericordia. Porque Dios puede usar una burra, como la usó en el Antiguo Testamento y le hizo hablar. ¿Y acaso la burra era muy capaz? La salvación es de Dios. ¿Somos salvos? ¿Por qué? ¿Por qué somos salvos? Por gracia. No porque nosotros hagamos nada, por gracia. ¿Y su gracia qué hace? Nos activa la fe. Si no, nuestra fe no sirve. Si no viene de la gracia de Dios. ¿Y quién fue el que hizo todo? Él. Entonces, ¿yo qué gloria tengo? Cero. ¿Qué dice Salmos 19:7? Ya casi vamos a terminar Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. ¿Sí? Por eso yo no debo darle más importancia a uno que al otro, porque sería una obediencia parcial. Y no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que confiemos en la justicia de su Hijo. Dios quiere que examinemos nuestro corazón. Dios quiere que miremos toda su ley, que es buena, y no solo la que me gusta y la que me parece fácil, porque Jesús dijo: el que está cargado y cansado, venid a mí, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, yo debo descansar en él, lo que es difícil para mí. Porque Dios sabe que somos débiles, Dios sabe que somos torpes, Dios sabe que nos equivocamos, Dios sabe que le vamos a fallar. Pero si yo pongo mi confianza en mí y no en Él, pues voy a seguir mal. Pero si yo descanso en Él, en lo que Él hizo,
voy a poder entregarle mi carga, sabiendo que me voy a equivocar miles de veces, pero no por lo que yo haga le voy a agradar a Él, sino por lo que Él hizo. Entonces, la justicia del creyente es interna, no externa, es universal, es decir, todos los mandamientos son iguales, es y sea, y descansa en la justicia de Cristo. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es don de Dios, de quien es todo la gloria y la honra de Él. Debemos estar agradecidos, debemos tener un corazón agradecido por lo que Él ha hecho, porque Él es grande y majestuoso. Nosotros no somos nada. Él nos mira con misericordia, y como Él nos mira con misericordia, debemos ver a los demás con misericordia. No es que yo hago esto y yo sí hago, pero Él no hace. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, porque tú nos enseñas día a día para reflexionar, para examinarnos nosotros mismos, para mirar en nuestro corazón si estamos bien o estamos mal delante de ti. Ayúdanos, porque tú sabes que somos débiles, que te fallamos constantemente. Pero gracias por tu justicia perfecta, que nos has hecho aceptos en el amado, y podemos ser hoy justificados por la fe en el que lo hizo todo y en el que se sacrificó hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea el nombre